jueza española desenmascara a la banca, anula 2 préstamos por engaño y por simulación de los préstamos. Y es más, ya no es que hayan simulado unos préstamos, es que te hacen sentir como que les debes algo. Y esto es tan sencillo como que cuando alguien no te presta nada y luego te dice que lo devuelvas, eso no hay buena fe. Cuando alguien no te presta nada, no te presta dinero, y te dice que le debes de ese dinero, ahí como mínimo hay un engaño. Y cuando no te dicen realmente de dónde viene ese dinero y quién crea ese dinero y en base a qué se crea ese dinero, ahí hay de nuevo una mala fe con el cliente. Y el derecho bancario es, a priori, es un derecho en el cual se debe de velar por los intereses del cliente. Pero curiosamente, este caso muestra que, lejos de velar por los intereses del cliente, no abusar del cliente, lo que se produce es una forma de esclavitud del propio cliente. Y todo única y exclusivamente por el vil dinero. Este caso yo creo que va a ser paradigmático y de cara al futuro va a ser una muestra de cómo el poder más importante que existe, que es el poder financiero, porque al final detrás del poder financiero va todo lo demás, cómo ese poder ha conseguido una putrefacción de toda la sociedad. Y eso es muy, muy complicado y sobre todo alguna culpa tenemos nosotros también. Por lo tanto, aquí hay muchísimos vértices de este triángulo que al final termina siendo un cuadrado, un pentágono, un octógono. Y todos esos vértices confluyen única y exclusivamente en uno. Y es, querido David, en que todo por la pasta. Y cuando ya han conseguido todo por la pasta, es todo por el poder. Y cuando ya han conseguido todo por el poder, todo por el control. Y cuando ya han conseguido todo por el control, todo por tu alma. ¿Llega una señora a tu despacho? Llega una señora a mi despacho, curioso, ella desconocía que yo llevaba ya mucho tiempo en este camino contra Goliat, ¿no? Quizás mi nombre en este caso viene muy bien, que yo me llame David viene muy bien, ¿no? Entonces el Goliat de la banca y vino, yo ya llevaba mucho tiempo en este camino, como te digo, y vino de turno de oficio. Yo sigo estando apuntado al turno de oficio porque mi vocación por el derecho fue vocacional. Ahora quizás tenga más dudas, pero fue vocacional. Entonces vino por turno de oficio. Yo a ella no la conocí personalmente porque ella vivía en Badajoz o vive en Badajoz y este asunto se llevaba en Salamanca. Ella compró una vivienda en Salamanca y con un préstamo, un supuesto préstamo, y dejó de pagarlo porque no podía, porque entró en el paro, esas circunstancias que todos conocemos. Entonces yo no la llegué a conocer personalmente nunca. Pero aún así me entró este asunto de turno donde una chica, porque no es muy mayor, pues manifestaba que no podía pagar estos préstamos, que estaba muy agobiada y que no podía pagarlos.
y que buscaba una solución y un abogado que hiciera algo al respecto. Entonces, yo sin conocerla me puse en contacto con ella. Las primeras conversaciones pues fueron un tanto, porque la chica está muy dolida, es lógico, contra el propio sistema, contra el propio banco, y a partir de ahí yo me tiré a la piscina directamente. Le dije, mira, yo tengo una alternativa, te puedo ofrecer una alternativa a todo eso que dices. Hasta el día de hoy no está surgiendo todas las consecuencias que yo quisiera, o no estamos consiguiendo todos los objetivos que nos habíamos marcado con estos procedimientos contra la banca, pero yo te lo pongo encima de la mesa y eres tú quien decide si subirte a este barco o prefieres que siga por el camino un poquito más pedregoso de lo que generalmente se suele hacer en estos casos, ¿no? Que es poner un parche en una piscina que se está yendo. Entonces, yo le propuse que ese parche fuera un poquito más fuerte, yo le propuse que la piscina se dejara de sangrar, dejara de perder ese agua continuamente, que estaba ya prácticamente a mitad, si no menos, y le dije, tenemos esta opción, ¿te quieres subir a este carro? Yo te lo ofrezco, no tengo ningún interés, es turno de oficio, o sea, no lo veas, y lo único que quiero es darte una alternativa. Ella en un primer momento, pues, creo que entendió perfectamente que todo mi interés era el ayudarla desinteresadamente, y dijo, estoy en tus manos, sigue adelante, no sé lo que me estás hablando. Me dijo, no sé lo que me estás diciendo, pero yo intenté explicarle un poquito cuál era el núcleo de todo lo que estábamos haciendo contra los bancos, y ella, yo creo que no llegó a enterarse. Yo creo que a día de hoy no tiene idea realmente de qué es lo que yo hago, o lo que hacemos en Salinero. Entonces me dijo, estoy en tu mano, haz lo que tengas que hacer. Tenme informada de lo que haya, y yo quedo expectativa de lo que surja o no surja. Hay que agradecerlo, porque me dio plenos poderes, me dio plena capacidad de haz lo que tengas que hacer, yo no voy a meterme, y sobre todo lo más importante, me dio su confianza. Y cuando alguien te da su confianza, ahí ya trasciende. Ya no es que vayas a hacer un camino en común, sino que ya lo estás subiendo a tu espalda. Y eso es un problema que tenemos los abogados, que hacemos por vocación. Cuando alguien te da su confianza, pues toma su problema. Y tenemos muy buenas espaldas, pero quizás no tan grandes como imaginamos. Pero en este caso se subió al carro, empezamos a andar el camino y llegamos a un proceso en el cual todo fue de cara. Quizás todo fue de cara porque el planteamiento al final, después de tanto tiempo, llegó a ser, llegamos a tocar, porque esto es un trabajo en conjunto, llegamos a tocar con la tecla de verdad. Y este camino que yo inicié con Úrsula, que se llama así, con Úrsula, ella, aunque todavía a día de hoy no puede entenderlo muy bien el trasfondo, pero me facilitó muchísimo esa confianza que me proporcionó. Y llegamos al procedimiento, preparo la demanda, esa demanda se prepara de una forma, en esos precisos momentos, casualidades de la vida, o no sé si es casualidad, David, yo llegué a tocar un poquito de información que no contaba previamente con ella. Con un amigo común me proporcionó información que yo no contaba con ella, en un procedimiento que yo también le había llevado. Un saludo a Alejandro. Y con esa información extra que no tenía previamente, preparé una demanda un poquito más potente. Justo en ese momento localicé otra información que tampoco lo conocíamos anteriormente, y todo unió. Y en ese momento fue cuando
surgió que todo se puso de cara. Después de muchos años, pues hubo un proceso que no sé explicar, pero que se puso en cara. Entonces los vientos empezaron a lanzar las velas del barco, en el cual habíamos creado entre Úrsula y yo, y ese barco pues empezó a navegar. Y cuando un barco empieza a navegar, cuanto mejores sean los vientos, y si esa vela, pues muchísimo mejor, ¿no? Y ahí empecé, preparamos la demanda, presentamos la demanda. Hay una situación muy graciosa, porque cuando yo mando la demanda a la procuradora, que también era de turno y desconocía estos tipos de procedimientos, cuando yo le mando la demanda a la procuradora, me llama antes de presentarla y me dice: ¿esto qué es? David, no tenía mucha relación con ella, yo no la conocía prácticamente. En Salamanca nos conocíamos más o menos todos, pero con ella no había tenido mucha relación. Una procuradora que, claro, a ella también la nombraron como yo de turno. Y me digo: ¿esto qué es? Esto... Me imagino que leería la demanda y no se enteró de nada, lógicamente. Y por eso... Pero bueno, ella adelante, bueno, pues ahí lo tenemos, preséntalo y vamos a ello. Ya lo que empezaba a atisbar, esto es una bomba. Sabes que te estás metiendo con Banco Santander. Digo, pues no es la primera vez, pero y te estás metiendo con... Sí, ciertamente. Y bueno, el caso que se presentó. Y en un primer momento no se iba a llevar en ese juzgado. ¿Por qué? Lo que son los hados y que intervienen muchas circunstancias, ¿no? Quien fuera no quería que se tramitara en el juzgado número 3. Y a mí se me comunicó que no admitían en ese juzgado, que tenía que ser en otro juzgado en el domicilio de Úrsula, que era en Badajoz. Pero, claro, y tuve que hacer un recurso y querían que lo llevara a un juzgado de Badajoz, con lo cual hubiera cambiado totalmente las circunstancias. Pero bueno, hice un recurso en el cual dije que efectivamente la finca grabada era en Salamanca, que el contrato se hizo en Salamanca, y bueno, al final conseguí que siguiera en el 3. Yo no sé por qué tenía tanto interés en que fuera no lo sé, en Salamanca, porque lo pudiera haber llevado a Badajoz. Lo que pasa es que ya hubiera tenido que entrar otro abogado y ya no hubiera sido lo mismo, ¿no? Y yo ahí ya tenía una vinculación con Úrsula pues más personal. Y yo quería ayudarla, porque es así. Pero bueno, al final conseguimos y se desarrolló todo el procedimiento. Banco Santander contesta la demanda, David, como siempre, que sin contestar la demanda, pero solamente metiéndose conmigo. O sea, es la palabra, porque yo puedo decir con expresiones, poco... No, era una cuestión de ir personalmente contra el letrado que firmaba esa demanda. Que si era una demanda extravagante, que si era un sin Dios. Y se tramitó el juicio y Banco Santander, lógicamente, como había dado en muchos casos, llegamos al momento esencial, la piedra angular del procedimiento. La piedra angular del procedimiento es lo que se llama la audiencia previa. La audiencia previa es una audiencia previa al juicio donde se proponen las pruebas por las partes que se van a desarrollar luego, posteriormente, en el juicio. Y esa audiencia previa en estos procedimientos es verdaderamente el momento procesal más importante del juicio. Si en esa audiencia previa consigues que se te admita la prueba por parte del juez, estos procedimientos están ganados. ¿Qué pasa? Que los jueces, yo creo que este procedimiento venía de... Yo había presentado 100 y pico, 200, no lo sé, procedimientos previamente. Y los jueces en las audiencias previas, por norma, solo admitían la prueba del banco. Por norma, solo admitían la prueba del banco. La prueba mía, de mis clientes, porque al final no es mía, que además tienen la consideración de consumidores, lo diré, sistemáticamente no me admitían la prueba, David. Por una razón obvia, porque los jueces leen la demanda.
Y ellos sí que saben lo que hay detrás. Y dice, si yo le admito esta prueba que él no puede conseguir, ¿cómo leches digo yo una sentencia diciéndole a este señor, a su cliente más bien, que no tiene razón, que no es así? Entonces, solución, no admití la prueba. Pero voy más allá, querido David. Es que en todos esos asuntos que lógicamente no se admite la prueba, luego hay unas sentencias que te dicen que no, y vas a la audiencia provincial. Dices esto, y los jueces de la audiencia provincial de turno sistemáticamente tampoco admiten la prueba. Yo no quiero aquí decir si está hecho con mala... Bueno, no, yo no voy a eso. Es un tema simplemente procesal. Quizás los jueces saben lo que han leído la demanda y saben lo que significa esa demanda y saben la responsabilidad que pueden asumir si con lo que dice la demanda es verdad y si yo consigo probar lo que dice la demanda. Ya con la demanda, o día de hoy, va probadísimo. Pero con esos pequeños detalles, lo que hacemos es poner esa guinda al pastel. Y en este caso, la jueza admitió de la prueba, íntegramente. Y en este caso, la juez asumió la responsabilidad. Y en este caso, la juez hizo la función que le corresponde de juez. Porque la juez no admitió mi prueba, admitió también la prueba del banco. Y dijo, ahora que se desarrolle la prueba, porque además lo dijo, usted dice muchas cosas en la demanda, yo admito la prueba que usted propone, pero si esa prueba tiene que salir como usted dice que sale. Si no es así, usted va a caer. Pero yo voy a ser juez y voy a situarme en la posición equidistante que entre las partes, ¿no? Y voy a facilitar las armas a cada uno de los litigantes. La igualdad de armas, el principio básico en derecho, en este caso civil, es el principio de igualdad de armas. Si usted, juez, no le facilita esa igualdad de armas porque ni admite la prueba, a lo mejor no está cumpliendo bien su equidistancia, a lo mejor está tomando, no sé si partido, pero a lo mejor es que está con dudas en referencia a que usted tenga esa capacidad jurisdiccional que se le presupone. A lo mejor usted tiene que plantearse ser juez, ¿o no? Porque si usted no está capacitado para ser juez, por mucho que sea Banco Santander, La Caixa, Banco Sabadell o Unicaja o cualquier otra de estas empresas que son SA, son sociedades anónimas, como puede ser otras empresas, no sé, Mentoría del Hogar se me ocurre. Entonces, son empresas, tienen su personalidad jurídica, igual que tienen en otras empresas, ¿no? Claro, cuando no se sitúan en esa equidistancia, están yendo contra el de siempre, contra el consumidor, contra nosotros, ¿no? En favor de la banca. En este caso, la juez dijo toda la prueba y vamos a celebrarla. Y se celebró el juicio con toda la prueba. Pero es que todavía tiene más INRI la situación. El orgullo desmedido, la soberbia que denotan los bancos, ya no solo se transmite en la actitud de sus abogados, mis compañeros, que lejos de ser compañeros conmigo, nunca me lo han demostrado, siempre me han atacado personalmente, cosa que deberían de planteárselo, el por qué me atacan personalmente, ¿no? Soy compañero como ellos, independiente de que sus despachos sean muy rimbombantes, muy grandes, según muy demás. En uno de esos yo estuve hace muchos años y nada tienen que envidiarse al dinero abogados esos despachos. Pero el núcleo de todo esto está en que cuando se celebra el juicio, ese orgullo desmedido, como te digo, hace que, citado el director general de Banco Santander, diga
¿qué no voy? ¿A qué voy yo? ¿A que me haga unas preguntas el salinero este de un pueblo de Salamanca que no tiene donde caerse muerto? Allí no piso por allí. No va al juicio. Pero todo lo demás, que es todavía más grave, hasta en 2 ocasiones la juez le pidió esa documentación que se me admitió como prueba, que tenía que acompañar el Banco Santander. Hasta en 2 ocasiones dice, oiga, pero si esta documentación, que es muy fácil, que son las cuentas de este préstamo, entiéndame, es que el principio de facilidad probatoria es paradigmático en este momento. ¿Por qué? Porque es dar una tecla en el ordenador. Da usted una tecla y saca usted la transferencia del dinero de la cuenta del Banco Santander a la cuenta de la señora doña Úrsula. Da usted eso y saca usted las cuentas. Da usted y saca un extracto. No presentaron ninguna de esa documentación. ¿Por qué? Porque están por encima del bien y del mal. Pero aquí, curiosamente, dieron con una juez de instancia que sí que sabe y fue consecuente con su labor jurisdiccional, y le dijo, pues ahí eso está previsto que en la ley, si quien debe comparecer no comparece, si quien debe presentar los documentos no los presenta, hay unas consecuencias. Y de esas consecuencias se deriva que lo que dice la demanda, lo que dice el actor, es cierto. Se dictó sentencia y en esa sentencia la juez pues dijo lo que dijo. 3 puntos. Y luego si quiere digo que me sigas indagando. ¿Qué dijo la juez? 3 puntos esenciales. 1. Y eso es una sentencia, que el dinero no existe previamente a que yo, en este caso Úrsula, solicitara el préstamo. Ese dinero no existe. Luego hablaremos de ello. 2. Que el banco en ningún momento prestó ni un solo céntimo a doña Úrsula. 3. Que hubo una simulación de contrato. Que se simuló un contrato de préstamo cuando realmente no existía un contrato de préstamo. Y dirás, coño, entonces, ¿qué contrato existía? Y lo dice así, se simuló un contrato. El contrato que verdaderamente existía es un contrato de creación de dinero. Y 4, todo eso aderezado con que hubo un engaño, porque a mi clienta en ningún momento se le dijo que no había préstamo, que el banco no le daba ni un céntimo, que el banco creaba ese dinero, a cuenta y por cuenta del patrimonio, no del banco, sino de la cliente, que luego lo explicaremos. Y 4, que perfectísimamente la cliente se podía haber ahorrado firmar ante notario el préstamo hipotecario. Y ese es el núcleo de esa sentencia que vino a poner dinero sobre... ¿Te acuerdas del número de la sentencia? ¿La? ¿Te acuerdas del número de la sentencia? No me acuerdo ahora mismo. 360 y pico, bueno, lo pondremos en el búnker. No me acuerdo el número. No me Perfecto. acuerdo. Sé que es del 31 de octubre, porque ese día... 2025. Del 2025, porque ese día la jueza cesaba. Madre mía. Bueno, o sea, increíble. David Salinero, creador, fundador de Salinero Abogados, ¿verdad? En un montón de ciudades españolas, por resumir. Tenéis despacho y sede. Lo primero, muchísimas gracias por venir hoy al búnker, por ser nuestro primero e ilustre invitado. Y bueno, me imagino que van a arder las redes sociales. Te recomiendo que te suscribas si quieres, si te parece bien, al canal. Te lo digo porque hay veces que queremos que estamos suscritos y luego, ¡ay, se nos ha olvidado! Es gratis. Aparte de eso, si quieres poner un comentario, lo que sea y tal, pues genial, muchas gracias. Y compartir, pues me imagino que se va a compartir. Si te parece bien, tengo aquí una serie de preguntas que, como a mí me gusta ser lo más transparente posible, pues te las he puesto ahí también para que las veas.
La primera es, ¿cómo te sientes al hacer esta grieta desde dentro del sistema? ¿Cómo te sientes, David? Es que el problema es que ya no es que sea una grieta dentro del sistema, que lo es. Y el problema es que cada día me encuentro que me sitúo más lejano de este sistema. Es cierto que estoy colegiado, es cierto que estoy muy orgulloso del colegio al que participe, que estoy colegiado, Salamanca, colegio fantástico, gente fabulosa, pero no deja de ser un colegio que estás controlado por la legislación que dirige los colegios profesionales, ¿no? Entonces, bueno, el que sea una grieta, yo creo que no soy quien ha generado esa grieta. Quien ha generado esta grieta es el propio sistema. Y lo voy a explicar. Cuando yo decido subirme a este carro, no lo decido personalmente, sino que yo ahí sigo a dos personas, que son los que me muestran este camino, porque yo este camino no lo conocía. Yo había pleiteado durante muchos años contra los bancos, pero dentro del sistema, ¿vale? Con la legislación del sistema y todo demás, y había pleiteado bien, yo creo que bien, y no es falsa modestia, ni pretendo ser, pero había pleiteado durante 20 años y muy bien pleiteado contra los bancos. Desde warrants, desde preferentes, aquellas preferentes, swaps, estructurados, todas aquellas barbaridades que hicieron, ¿no? Pero ya salvando eso, yo seguí la estela que me pusieron delante de mi puerta dos personas que no puedo dejar de mencionar aquí, que son además muy buenos amigos, y ya trasciende la amistad que tenemos porque hemos vivido cosas muy importantes y tiene mucha relación con derecho natural. Básicamente, Juan Ramón, y especialmente porque es más técnico que Juan Ramón. Juan Ramón García es un experto en derecho natural, lo expresa muy bien y hace talleres fabulosos, pero es más hacia el derecho natural. Y el segundo pie que me empujó fue el verdadero artífice de que dio con la tecla realmente. Luego yo lo amplié y con mis conocimientos lo fui llevando, y luego yo he añadido cosas también muy importantes, pero indudablemente sin la participación y el empuje inicial y luego desarrollado de Raúl Calvo, esto no hubiera sido posible. Con lo cual, mi agradecimiento a ambos, y en temas técnicos sobre todo a Raúl, vaya por delante. Porque de bien nacidos es ser agradecidos, y sobre todo cuando reconoces la valía de alguien. Y yo no hubiera seguido este camino, ni hubiera conseguido eso sin la participación de ellos. Es así de claro. Entonces, esta grieta que se ha abierto, querido David, ya no es una grieta común. Es una grieta que está en la línea de flotación. Y los bancos lo saben. Y si luego en otro momento ampliaremos, y los bancos saben que el sistema fiat ha muerto. Estamos asistiendo al sepelio del sistema fiat, desde dos perspectivas, querido David. Una, como una autofagia del sistema. ¿Por qué? Porque ha creado tal cantidad de deuda que es insostenible esa deuda. Y dos, esta autofagia ya no solamente es de deuda, sino de la propia regulación. Se les ha ido de las manos. El afán, la avaricia, rompe el saco, se dice. En este caso, la avaricia ha roto todos los esquemas que tenían. Y lo que se dice de la economía expansiva
lo que es una economía pura y simplemente de humo, que se sale a la atmósfera ese humo. Y luego cuando ves un incendio, quedas un rato, si aguantas un rato y vas viendo cómo se va expandiendo el humo, y que al final, según se va expandiendo, va abarcando más, pero se va diluyendo también. Con lo cual, esta economía expansiva, esta grieta, no la he generado yo. Lo único que he hecho ha sido poner el foco. Y como digo, me gusta decirlo, lo único que he hecho, o que hemos hecho en Salinero, ha sido decir, es que el rey va desnudo. Hemos sido unos niños de 12 años que hemos dicho, el rey va desnudo. Y hemos sido los tontos que nos hemos atrevido a decir, el rey va desnudo. Y hemos sido los inconscientes que hemos dicho, el rey va desnudo. Igual que el señor Todd, que era creo que ya habrá muerto, porque estamos hablando del año 60 y 61, cosas así, que esto Raúl lo cuadró, Raúl Calvo lo cuadró. El señor Todd era un dirigente de la FED en Minneapolis, en Estados Unidos, y le llevaron a declarar en un juzgado. Y tuvo las santas narices de decir la verdad. Y dijo todo lo que era el sistema financiero. Y lo expresó. Y por eso, esa grieta, yo lo único que ha sido es decir, el rey está desnudo, pero es que el rey estaba desnudo mucho antes de que yo lo dijera. Luego en la segunda parte hablaremos de manera muy práctica de lo que es el sistema financiero, para que además de tener una información se pueda convertir para la gente en una transformación y en un beneficio personal, que es maravilloso. Respondo yo por ti. Te honra hablar de esas personas que te han traído hasta aquí, pero David, no te quites mérito, porque eres un grande que estás ayudando a muchísima gente en algo tremendamente importante, y espérate que la que se viene es pequeña. Entonces te tienes que sentir absolutamente orgulloso desde la humildad, no desde la soberbia, orgulloso totalmente de esa sentencia jurídica espectacular que nos ha traído hoy aquí. ¿Verdad? Sí. Eres muy humilde. No soy humilde. Lo que pasa es que soy consecuente. Ya. Hay que ser consecuente. Y tú no puedes solicitar de los bancos que sean consecuentes y que sean claros y que sean, si tú no haces eso contigo mismo. Y no puedes solicitar a la gente que demande sus demandas, sus préstamos, si tú no lo haces. Yo tengo mis préstamos demandados y a mí me han dicho que no, luego los jueces. Y bueno, tengo el Tribunal Supremo y tengo... pero no puedes hacer nada si tú mismo no crees en ello. Y bueno, es de bien nacidos ser agradecidos, y yo creo que, y en honor a mis padres fallecidos, creo que fui bien nacido y me enseñaron muy bien. Entonces el mérito otra vez no es mío, y ser agradecido con las personas que me llevaron a esto es dar también honor a mis padres. Perfecto. Porque fui bien nacido. Pues les damos gracias también nosotros desde aquí. Sobre ¿hacia qué año empezasteis a daros cuenta de esto? ¿Hace cuánto tiempo? Esto creo que fue alrededor del año 2022. Fue reciente. Muy reciente. Y fue, ya te digo, fue Raúl y sobre todo Raúl y Juan Ramón. Fue cuando empezaron a estudiar el tema, también por quizás cuestiones personales, ¿no? Y ellos tenían conocimiento sobre el derecho natural, sobre la alternativa. Y Raúl se puso, y coincidimos en una academia de derecho natural. Y ahí nos conocimos, y fue donde me pusieron, sabían que yo era abogado, entonces dijeron, oye, mira, tenemos esto es muy descabellado, no es descabellado, ¿qué es esto, no? Y a mí cuando me plantearon, se me hacía
se me encendían los ojos chiribitas. ¿Cómo coño no me he dado cuenta yo de esto? Claro, pero ellos, entonces estamos hablando del año 2022 aproximadamente. Para quien no lo sepa, existe el derecho natural, la ley marítima, y yo creo que en España lo que se aplica es el derecho canónico románico por niveles. La ley natural sería como la ley que nos debería de legislar, sí, que es como la ley que te da libertad y realmente te protege. El derecho marítimo es la ley de almirantazgo, por eso te hace la partida de nacimiento como un barco cuando naces, y creo que en España, no lo sé, porque alguien que yo conozco también muy potente con ley natural consiguió hasta el trust en Washington, y luego dice, ya, pero es que entonces me toca salir totalmente del sistema de todo, o sea, no puedo tener ni un seguro, y al final sí. ¿Sabes? O sea que... Sí, la realidad, mira, solamente quiero dar un detalle. El derecho natural, cuando yo estudié Derecho, tenía una única asignatura en primero de carrera y una única asignatura en quinto de carrera, que tenía cierta idea de la filosofía del derecho, y el derecho natural en primero no se veía absolutamente nada más. Era un derecho que se tiene que decir que existe, un derecho que se tiene que decir que es, pero es el verdaderamente derecho de los vivos. El verdadero derecho no solamente de los vivos, sino de los seres humanos libres. El derecho natural. Es por razón del nacimiento. Si nos apoyáis en este podcast, haremos una tercera y una cuarta parte, y David nos explicará unas cuantas cosas muy curiosas a la hora de que os van a ayudar mucho a nivel emocional, sí, para saber esto. Sí. Lo de hoy os va a ayudar mucho a nivel práctico en relación a la hipoteca, pero ahí os va a ayudar a nivel emocional. ¿Cuántas demandas, que me lo has dicho antes, que me has respondido a todo, sí, han precedido hasta? Me has dicho que 170 y pico, ¿no? No, alrededor de 200. Alrededor de 200 demandas, por todo, desde Canarias hasta La Coruña, desde Bilbao hasta Huelva, desde Mallorca hasta Badajoz, aproximadamente. Y lo que te comentaba antes, que es importante, y el denominador común de todas esas demandas es que sistemáticamente no admitían la prueba. Y ahora van a tener un problema para no admitir la prueba con esta sentencia, porque esta sentencia, lógicamente, va a retrotraer, va a dificultar que los jueces no admitan la prueba. Eso es muy importante. Claro. Eso es muy importante. David, ¿es extensible a todos los préstamos y todos los bancos? Es decir, a un préstamo de un coche, de una reforma, de unos estudios, además de una hipoteca, ¿o solamente es hipotecas? ¿Es extensible a todos? El sistema financiero está... yo en sí mismo, yo no estoy de acuerdo con el sistema financiero actual, ¿vale? El sistema Fiat, o como lo queramos llamar, ¿no? El sistema financiero, yo no estoy de acuerdo con él, pero en sí mismo no hace nada malo. En sí mismo no hace nada malo, ni nada que decir. Yo no estoy de acuerdo porque entiendo que mi moral no es nada, pero nada que decir sobre el sistema. Puede estar de acuerdo o no de acuerdo. El problema, David, es que los bancos son los que han tergiversado ese sistema por afán de dinero. Y esa tergiversación es la que ha supuesto todos estos problemas que vienen detrás. Una pregunta. ¿Tú crees que el personal que trabaja dentro de los bancos es consciente de esto o no es consciente? ¿O es la organización a nivel de quien haya creado ese banco? Los empleados de base no tienen ni idea de todo eso. Es importante. No tienen ni idea de que realmente... Es más, ni siquiera los directores de oficina yo creo que la tienen. Me dejas más tranquilo porque mi padre fue director de Ibercaja. Sí, no. Él desconocía, estoy convencido, a partir de altos cargos es donde saben lo que se explicará, que hacen, ¿no? Entonces, no tienen ni idea. Muchas gracias por la aclaración, porque es importante sacar del cesto... Hay deshonrosas excepciones, ¿eh? Hombre, claro, hay deshonrosas excepciones,
pero no tienen idea de la realidad. Una cosa muy importante, si un préstamo ya está pagado, ¿se puede recurrir? Claro que se puede, porque lo que nosotros instamos es que el préstamo es nulo absolutamente. Entonces es como si no existiera. Entonces no ha prescrito, la acción no ha prescrito ni ha caducado. ¿En cuánto tiempo? Es imprescindible. Puedes hacerlo a los 200 años. Madre mía. La cuestión es que justifique tus herederos o los herederos de tus herederos que o sea, las acciones de nulidad absoluta no prescriben. A ver si me estoy enterando. Es decir, yo imagínate que he pedido un préstamo de 400.000 euros, que lo he pagado, sí, que ya está pagado, que ya eso es mío, que todo. Sí. Han pasado 30 años, sí, y ahora yo cojo, me voy a Salinero Abogados o donde sea, pero hombre, voy a donde tienen experiencia, ¿no? Resultados, y me pongo una demanda a ese banco suponiendo que existe, y si no, alguien habrá cogido su historia y se puede llevar a trámite legalmente. Sí. Esto es muy gordo, ¿eh? Es la realidad, porque lo que se decía es que el tipo de préstamo se puede hacer para todos los préstamos, porque todos los préstamos tienen esa sinergia, tienen esa elaboración simulada, tienen ese engaño, ¿vale? Entonces, pero la cuestión no prescribe. ¿Por qué? Porque la nulidad, no quiero ser dogmático, ni la nulidad absoluta o radical tiene efectos stunk. Eso significa que es como si jamás se hubiera realizado ese contrato. Pero ¿vale? Por la parte en la cual se estaría presuntamente cometiendo un delito por parte de la organización bancaria contra tal, o no es un delito lo que se comete. No, yo creo que no es delictivo. Vale. Yo creo que no es delictivo, o no me atrevo a decir que sea delictivo. Vale. ¿Vale? Pero, ¿por qué? Porque siempre hay dudas de que se haya hecho... sí, de buena fe. De buena fe. Aquí los únicos que cometemos delitos somos los ciudadanos, ¿no? De a pie. Entonces, por eso nosotros desarrollamos toda esta meramente en derecho civil, derecho mercantil, derecho bancario. Pero lo cierto es que es un atropello y es una barbaridad que cuando le explique, que intentaré ser muy claro, lo explique y se entienda un poquito cómo es la dinámica de simular que te dan un préstamo, que te conceden un préstamo, porque todo el lenguaje, sabes tú que el lenguaje es muy importante en la sociedad en la que vivimos. El lenguaje, la estructura del lenguaje es muy importante. Y eso será para otro podcast. El lenguaje verbal, el lenguaje físico. Todo. Y sobre todo, el significado de las palabras que se utilizan. Porque si tú entiendes el significado de las palabras que se utilizan, porque el castellano, el español, tiene tantos significados diferentes cada una de las palabras, que si entendieras el significado con el cual se utiliza, conforme el contexto, cada una de esas palabras, te darías cuenta de las barbaridades que se están cometiendo solamente por utilizar un lenguaje u otro. Pues no sé si la siguiente pregunta te la voy a hacer con las palabras adecuadas. Vamos a ver, creo que ya de todas maneras me la has contestado antes. Te voy a preguntar, si esto es así, querría decir que todo el sistema financiero está construido sobre una gran ficción. Pero es que voy con la siguiente. Esto incluye a las empresas de préstamos rápidos. Sí, claro. Vamos a ver. El concepto en el cual, mira David, el concepto en el cual nos estamos moviendo es que se creó un sistema financiero con la intención de engordar el dinero y con esa expansión desmedida del dinero obtener un máximo beneficio también del propio dinero.
Bretton Woods, estamos hablando de 1913 aproximadamente, inició el camino en donde el dinero hasta ese momento debería de tener un respaldo en oro, con lo cual la creación de dinero era finita, dependía del sustrato de oro, plata, que tuviera un país, así podía generar el dinero correspondiente, ¿vale? A partir de ese año, empezó a decaer el patrón oro, famoso patrón oro. A partir de los años 70, primeros de los 70, ya ese decaimiento del patrón oro ya se convirtió en una defenestración. Y vamos al núcleo. Dices, si está construido en virtud de una ficción, no. Eso es lo que nos hacen creer. El sistema financiero no está convertido en una ficción. No es una ficción. Y avanzo, David. El dinero no es falso. Lo que dicen, que se quiere decir, ¿vale?, por los propios bancos, que se crea de la nada. Falso. Falso. Y voy a decir por qué es falso. Porque el dinero no se crea de la nada. Hay una regulación de hace ya muchos años que dice que viene a regular cómo tienen que hacer contablemente los bancos lo que tienen que hacer. Y en esa regulación, que viene a ser los principios contables, es muy claro que viene asumido por la Comisión Europea y por Estados Unidos. Hay unos principios básicos de contabilidad que no pueden, a los cuales tienen que ceñirse, porque el sistema financiero los ha creado en esos principios. Por eso digo que el dinero es falso que sea de la nada, que aparezca de la nada. Es falso que el dinero provenga de la reserva fraccionada. Eso es falso. Es falso que el dinero que se presta provenga de los depósitos de los clientes y que esos depósitos se prestan a otros clientes. Eso es falso. La reserva fraccionaria es falsa. No tiene nada que ver. El dinero sí tiene un inicio. No es falso que proceda de la nada, que proceda. Eso no. El dinero tiene un origen. Cuando creas el dinero, tiene un origen. ¿Quieres saber cuál es el origen, querido David? Por supuesto. El origen del dinero es tu fuerza vital, mi fuerza vital. Todos los días que me levanto a las 6 de la mañana para ir a trabajar, todos los días que yo paso generando valor, todos los días que yo me paso 8 horas al menos trabajando en lo que sea, en una consulta, soy médico, en un albañil, un fontanero, un ingeniero industrial, un arquitecto, un empleado del banco que está vendiendo préstamos. Eso, ¿por qué digo que eso es lo que genera el dinero? Lo vais a entender perfectamente. El sistema financiero no crea dinero de la nada. El sistema financiero tiene obligación de cada euro, hablemos de euros, cada dólar, cada euro que crea, hablemos de España, ¿vale? Cada euro que se crea por Banco Santander, por Banco Sabadell, por Banco La Caixa, cada euro que crean no se crea de la nada, no. Se crea por un método que es la monetización de un activo. Que traducido al cristiano... Lo que voy a decir, se crea de
promesa de pago del cliente, pero vas ahí. Pero todavía más importante, del flujo futuro de caja de cada uno de nosotros. Te voy a decir, ¿qué significa flujo futuro de caja? Ese dinero tiene que crearse, dicen los principios contables que se debe hacer, desde un activo de cierta importancia, saneado, ¿vale? Un activo. Ese activo, ¿qué es? Pues puede ser cualquier trabajo que tú y yo tengamos, ¿vale? Vamos a ponernos de cero. Estoy buscando cuál es el símil mejor que podemos hacer, ¿vale? ¿Quieres que te cuente yo lo que estoy entendiendo, a ver si te ayuda a buscarlo, ¿vale? O no? ¿Vale? Lo que tú quieras. Si tú Sí. Yo lo que estoy entendiendo es que pero que puede que no sea así, Sí. ¿eh? Es que cuando yo voy al banco y pido un préstamo, o voy a la empresa que sea y pido un préstamo que sea un crédito rápido, mi compromiso a devolverlo es lo que hace que se genere lo que no existía, de repente sí se genera, y el sudor de mi frente hace que pague lo que ellos no me han dado porque lo tenían de otros ahorradores, sino simplemente de mi compromiso. ¿Es algo así o no? ¿O me estoy metiendo...? Completando, sí, va por ahí. Pero es muy fácil. Yo como abogado, voy a ponerme yo como abogado, durante los próximos 30 años voy a generar, con las minutas, con todo lo que voy a hacer, ¿no? Aproximadamente, porque pongamos que yo trabajaré en un despacho de abogados, yo tengo una nómina de 2.000 euros al mes. Entonces yo sé lo que voy a cobrar durante los próximos 30 años, 2.000 euros al mes, pues son 1.000.000 de euros. Es lo que yo voy a cobrar a lo largo de los próximos 30 años. Mi flujo futuro de caja... ¿Qué es eso? Es 1.000.000 de euros, mi flujo futuro de caja a 30 años es 1.000.000 de euros. ¿Vale? Partimos de eso. Yo voy al banco y digo, quiero un préstamo. ¿Qué hacen en el banco? Dice, me tiene que justificar que usted es solvente y todo eso. Mentira, David. Lo que le tengo que justificar al banco es mi flujo futuro de caja, porque de eso va a depender la cantidad que me van a poder prestar, según los principios contables. Recapitulando, cuando tú vas al banco y te dicen, no, pues dime las nóminas, o si tienes inmuebles o no sé qué, para ver tu capacidad económica, te están mintiendo una vez más los bancos. No quieren eso para saber si vas a poder devolverle ese dinero. Lo que quieren saber es para calcular ellos hasta cuánto te pueden entregar sin que tengan problemas con los que están en el sistema financiero. Porque no, si tú tienes un flujo futuro de caja a 30 años, ¿vale? Que se supone que es un préstamo hipotecario. Yo me voy a comprar un préstamo hipotecario a 30 años, ¿vale? Si yo tengo un flujo futuro de caja a 30 años de 1.000.000 de euros y voy y les digo, quiero comprar un chalet que me cuesta 2 millones de euros, ellos tienen que calcular si yo van a tener ellos un activo para generarme 2 millones de euros o solo 1.000.000 de euros. Por eso te piden las nóminas, que tiene usted coche, tiene usted otros inmuebles que pudiera dejar de garantía, todo eso, ¿no? Porque ellos quieren conocer cuál es tu flujo futuro de caja, que ahora vamos, que es el tope del dinero que te pueden crear. No prestar, crear. ¿Por qué? En este sistema financiero, los únicos que pueden crear dinero es los bancos centrales y los bancos comerciales. ¿De acuerdo? Son los únicos que se le permite crear dinero. Pero antes me has dicho que las empresitas estas que dan crédito rápido... Tienen que tener la condición de banco. Ah, vale. Si tienen la condición de entidad financiera, vale, pueden crear dinero. ¿Vale? Si no, no. Y la mayoría sí que tienen esa condición. Lo cual es una locura, pero bueno, es otro tema que entraríamos. Entonces, David, es muy fácil de entender si tenemos la mente abierta. Recapitulando,
el sistema financiero dice que los bancos pueden crear todo el dinero que les dé la gana, siempre y cuando cada euro creado esté sostenido por un activo detrás que se monetice. Un activo que sea cierto y que tenga... ¿Qué es un activo que se monetice? El activo es un ejemplo. Un ejemplo, por ejemplo, una promesa de pago. Un instrumento financiero. Me da igual. No me entero. Y yo no me entero, es que es muy técnico, Sí. Entiéndenos. Sí. Mira, no, es muy fácil. Muy ignorantes en esto. El activo que te piden que tengas es un activo que sea real. Una casa. Una casa, por Vale. ejemplo, eso es un activo. Un kilo de oro, eso es un activo. Vale. ¿Vale? También se considera un activo. Un instrumento financiero también es un activo. Ajá. Ese instrumento también se considera Un talón, activo. por ejemplo, que es un instrumento financiero. Un talón es un instrumento talón financiero. Claro, sí. Un cheque, eso se considera un activo, ¿vale? Y cuando tú haces una promesa de pago, lo que estás haciendo es hacer un pagaré. ¿Vale? ¿Nos entendemos? O sea, todas las promesas de pago que tú y yo hagamos se llaman pagaré. ¿Por qué? Pues el día 28 de febrero del año 2030, mala fecha, por el año, te voy a pagar 100.000 euros. Es un pagaré. Eso es un instrumento financiero. Que es negocio, bueno, es un instrumento financiero. Es dinero, porque es dinero, ¿vale? Entonces, y un instrumento financiero es la promesa de pago, ese pagaré, ¿vale? Que luego entraremos. Pero no quiero hacer hincapié en eso porque es un poquito más oscuro. Es más fácil entender que el instrumento financiero es el flujo futuro de caja. Porque eso lo entendemos todo. ¿Por qué? Porque, coño, levantarte todos los días a las 6 de la mañana... Ahí es donde voy. Eso es más activo que eso, no existe. Es el activo más duro que hay. El sudor de tu frente. El sudor de tu frente es el activo más fuerte que Las hay. emociones que te comes cada día Todo. para al final de mes coger un poco de dinero para pagar cosas para vivir normal o por abajo o un poco para arriba, pero a nivel emocional en cualquier caso y sea quien sea, hasta donde yo sé, no va a estar glorioso a nivel emocional, Sí. que para mí es lo que más me importa en esta vida. Entonces, es que se están comiendo tu vida. Sí, Ese es el flujo de caja. eso es el flujo de caja. Es todo lo que tú vas a generar con tu trabajo y con tu sudor de frente durante los próximos 30 años. Y con ese flujo de caja es lo que te monetizan. ¿Cuánto vas a generar con tu sudor de frente? ¿Picando piedra o recibiendo gente en tu consulta de lo que sea, o poniendo un ladrillo, o vete tú a saber qué? ¿Cuánto vas a generar durante los próximos 30 años? Lo que te he dicho. 1 millón. Ese es el activo. Eso es el flujo futuro de caja. Entonces, ¿qué hacen los bancos? Cuando tú vas al banco, ¿has visto, no? Quiero un préstamo, muy bien, de usted la nómina, de no sé. No lo hacen para ver tu solvencia, lo hacen para calcular cuánto es tu flujo futuro de caja, porque las leyes contables le dicen a los bancos que no pueden crear ni un solo euro sin que esté respaldado por un activo. ¿Vale? Tío, cuántas enfermedades, cuántas peleas familiares, cuántas historias por el dinero, que al final... Y viene que el dinero es maravilloso. Sí, y sirve para un montón de cosas y todos lo queremos, pero que la fuente esté tan contaminada, esa fuente de esa parte, o sea, de un préstamo, de un préstamo, Bueno. de un lo que sea. Pero es que ten en cuenta, el sistema financiero, esto lo hizo, que tiene que ser activos pensando que los bancos iban a crear dinero finito con sus activos. ¿Comprendes? Pero los bancos vieron, es que esto es jauja. Y nosotros no tenemos tantos activos como para los billones de euros, de dólares que se generan todos los años. Entonces, ¿qué es lo que han hecho los bancos? ¿Dónde está su mala actuación? Es hacer suyo los activos de los clientes. Crean el dinero sustentado en el activo del cliente, que te lo ha puesto encima de la mesa. Este es mi activo. Y se lo callan
no te dicen nada y no te dicen lo que es más grave, que el dinero de ese supuesto préstamo no se genera por el préstamo. ¿Por qué se genera? Porque hay un contrato unilateral de creación de dinero que también te ocultan. En España y en todos los países se permiten los contratos unilaterales. ¿Qué son contratos unilaterales? Donde yo hago un contrato en favor tuyo, pero lo hago yo. Tú contigo. No, y contigo. Y solamente soy yo el que lo hago. Genero mi consentimiento y todo yo. En favor tuyo o en favor de lo que sea. Pero ¿quién dice que es en favor tuyo? Claro. Y si encima no hay consentimiento es porque no hay información. ¿Cómo va, si no hay información, a ser en favor de nadie? Porque esos son unilaterales. ¿A lo de que es por tu bien? Claro. ¿Qué es esto? Sí, ¿no? O sea, ¿Qué es lo que dice el sistema? Siempre es por tu bien, es por tu bien. Es por tu bien. Es por tu bien. Y te lo ocultan. Entonces, ¿qué es lo que hacen, David? Tu flujo futuro de caja lo hacen en un activo. Ellos te calculan. Ellos lo calculan internamente. Tiene 1 millón de euros. Me ha pedido 200.000 sin ningún problema. Ahí tiene usted. Le voy a crear 200.000 euros en una cuenta de usted. Porque es de usted el activo. Porque si no hicieran eso, estarían haciendo ¿qué? Una apropiación indebida. Entonces no cometen delitos. Los bancos no cometen delitos porque no se apropian de ese dinero. Porque ese dinero te lo crean no en una cuenta del banco, en una cuenta tuya. Y esa cuenta lo que sí la tienen ocultita. La tienen entre bambalinas. Tú ni sabes que tienes esa cuenta. ¿Vale? Entonces, fíjate la situación. Flujo futuro de caja, ¿vale? Promesa de pago. ¿Cuánto es? 1 millón. Me dice que si le puedo crear, que si le puedo prestar 200.000, sin problema. Ahí te lo presto. Pero es que vamos a avanzar, David. Y el concepto de usura y de falta de escrúpulos llega hasta tal magnitud, con esto que voy a explicar, que si tuviéramos conciencia de la realidad de lo que es, esto es denigrante. Ya no les basta con hacer suyo ese activo. Y te digo más, ¿por qué nunca presentan los bancos las cuentas? El libro mayor, cuando por mucho que se lo digo, y no lo presentan. ¿Y por qué no lo presentaron en este juicio porque en el libro mayor viene eso? Los únicos que tienen un balance expansivo son los bancos. Tú sabes, o sabemos, la contabilidad tiene que ser más 100 y menos 100. Es de doble para que quede al final 0, ¿vale? Sin embargo, la contabilidad de los bancos es más 100 y más 100. Es expansiva, claro que es expansiva, porque hacen suyo el flujo futuro de caja, el activo del cliente lo hacen suyo. Y los bancos lo que terminan siendo son deudores del cliente por ese dinero creado. Pero eso será de cuestión. Eso no voy a meterme ahí. Entonces, resumiendo, y eso que decías, si este flujo futuro de caja me sale 1 millón y yo pido 200.000, Pepe, dale el préstamo a este señor que no hay ningún problema. Dale el préstamo a David que no tenemos problema. ¿Cómo actúan? Generan un contrato verbal que es perfectamente permitido en nuestro derecho, un contrato verbal unilateral de creación de dinero y atípico porque no está regulado en ningún sitio. Con ese contrato ellos tienen la capacidad de hacer con tu activo el dinero que ellos sí crean conveniente que tú ya necesites. Es que, fíjate el concepto, David. Con lo cual, con hacer el contrato de creación de dinero, está hecho. Yo no necesito hacer un contrato de préstamo. Si el dinero ya está creado en mi cuenta mediante el contrato de creación de dinero, ¿para qué necesito un préstamo? Por eso la juez dice que es un contrato simulado.
del contrato del préstamo. Se simula un contrato del préstamo y dirás, ¿y para qué leche simulan un contrato de préstamo? ¿No se te surge esa inquietud? Porque dices, por una razón también de dinero. Y lo voy a explicar en 3 frases. Si los bancos fueran honestos y dijeran, cuando vas allí, no voy a darte un préstamo. Lo que voy a hacer va a ser, voy a ser honesto, lo que voy a hacer va a ser crearte esos 200.000 euros a cuenta de tu activo, de tu flujo futuro de caja, de tu promesa de pago, de tu pagaré, ¿vale? Voy a crearlo, voy a monetizártelo, ¿vale? Y te voy a dar los 200 euros. Y te voy a crear esos 200.000. Si fueran honestos y le dijeran cómo realmente actúan, ole sus narices. Y te dirían, y por hacerlo, ya que soy el único que puedo hacerlo, te voy a cobrar una comisión. Fabuloso. Oye, yo no puedo crear el dinero, tú sí lo puedes crear, pues cóbrame una comisión. Encantado de la vida. ¿De cuánto? Del 10%. Del 10%. ¿Vale? Te voy a crear 200.000, el 10%, te voy a crear 220.000. Me quedo yo con los 20.000. Ole tu nariz. Es tu trabajo y esa comisión está justificada, ¿vale? Pero eso tendría, al final, la pregunta que te voy a hacer ahora va ligada un poco a eso. Sí. Es decir, que no te quiero interrumpir. Pues no me interrumpas. Termina, perdona. Es que se me va la idea. Y es tan fácil, bueno, diciendo, si ha hecho, tú has sido honesto, decir, no te voy a hacer un préstamo, te voy a crear el dinero, porque es el único que puedo crearlo soy yo y el Banco Central Europeo. No hay nadie más. ¿Vale? Por cierto, el banco creado, o sea, el dinero que existe en circulación, la masa monetaria en Europa, es de 2 tipos. Dinero bancario, el que crean los bancos, y el dinero que crea el Banco Central Europeo. ¿Vale? Que al final termina siendo, en último extremo, el cash que tenemos, las monedas. ¿Vale? ¿Vale? Solamente el 2% es el dinero que crea el Banco Central Europeo. El 98% lo crean los bancos. Dinero bancario. Dinero en un apunte en cuenta. O sea, ¿vale? Bueno. Hemos dicho que si fueran honestos, yo necesito 200.000 euros, que me quiero comprar una casa. Si fuera honesto el señor del banco, te diría, no tengas problema, yo te creo esos 200.000 euros, pero me tienes que dar una comisión del 10%. Vale, voy a utilizar tu flujo futuro de caja, tu promesa de pago, y voy a crearte estos 200.000 euros. Voy a crear 220.000 porque 20.000 me voy a quedar yo de mi comisión. Del 10%. A firmar y todos están contentos. Él tiene su comisión, yo tengo mis 200.000 euros y me compro mi vivienda. Pero fíjate cómo actúan. Y qué mentes, además de privilegiadas, diabólicas. A quien se le ocurriera esto, yo sinceramente le diría, eres tan malo como bueno. Como eres un crack, malo como tú solo, pero un crack de narices. Dije, no, pero si nosotros nos miramos para otro lado, venga, te doy como si fuera un préstamo, ese dinero. Me callo que lo hago así, que ese dinero sale de ti, y te digo, no, te voy a dar un préstamo. Esos 200.000 euros. Sí, te lo doy, sin problema. ¿Qué gana el banco? Fíjate qué diferencia. Y además de esos 200.000 me tienes que poner la casa, que ya es tuya, es una hipoteca, con un derecho real de garantía, que es la hipoteca. ¿De acuerdo? Fíjate qué jugada maestra, es que es buenísimo. Yo cuando lo entendí, digo, lo que te he dicho, esto son unos cracks, el que se le ocurriera esto es un crack. Pero un crack. Un diablo, pero un crack. Fíjate qué diferencia, y qué diferencia de números. Si dicen que es un préstamo, vamos a la notaría y firmamos que es un préstamo. Los 200.000 euros que ¿yo qué tengo que hacer? Durante los próximos 30 años, devolver todos los meses 800 euros. Todos los meses. Al 3%, haciendo los números, es que es buenísimo. A lo largo de los 30 años, ¿qué he devuelto? Pues, euro arriba, euro abajo, 400.000 euros.
atento, le he regalado al banco 400.000 euros. Pero es que luego vamos a mayores, ¿eh? Otro razonamiento hasta dónde llega. ¿Por qué? Porque yo he pagado todos los meses el principal, se supone, y los intereses. Mensualmente he ido dando 400.000 euros. Al 3 o el 3 o 4%, 400.000 euros en esos 30 años. 400.000 euros. Pero es que además, si en el año 25 me he quedado en paro, ya le he dado en ese momento 155.000 o 160.000 euros al banco, y el banco ejecuta la hipoteca, el derecho real de garantía. David. Vamos, que llegan y te hacen así. ¡Pum! Es que, date cuenta, tiene 160.000 euros que ya has pagado y una vivienda que vale, pues en aquel entonces, después de 25 años, a lo mejor ya no vale 200, vale 250, 260. Estamos hablando 100, o sea, que ya has pagado 290.000 o 300.000, ¿vale? O 350.000, más la vivienda que la van a vender o se la van a adjudicar o lo que sea, por la deuda que sea, y la van a vender por otros, pongamos, 200.000 euros. Es que 300.000 más 200.000, 500.000 euros que tú has trabajado 25 años para pagar las mensualidades y te has quedado sin tu vivienda. ¿Y cuánto dinero te prestó el banco? Cero. ¿Entiendes ahora por qué no reconocen, como dice la juez, que es un contrato simulado? ¿Por qué no reconocen que la realidad del contrato que existe es un contrato de creación de dinero y que lo que no existe es un contrato de préstamo? ¿Entiendes ahora el por qué no lo reconocen y por qué te lo ocultan? Porque estamos hablando de 20.000 euros contra 500.000. O pongamos que terminas de pagar contra 400.000, que al final terminas de pagar. ¿Puedo hacer un repaso a ver si yo me he enterado de algo? Vale. Yo voy al banco, pido un préstamo en función de cuánto tiempo voy a vivir, a qué me dedico y qué bienes tengo, valoran lo que yo valgo, eso que se supone que voy a tener es como una promesa de pago, es una promesa, sí. No es... Eso determina si el banco, a su vez, va a poder justificar crear dinero de la nada, no cogerlo de otros ahorros, sino crearlo de la nada. No, crearlo de tu sudor. Sí, claro. No de la nada. Eso es importante, ese matiz es importante. Vale. De mi sudor, de mi posible sudor durante todo ese tiempo, más lo que yo tenga. Eso es. Y entonces, vale, te lo damos. Ellos, el sistema financiero funciona como que ellos, hasta ahí es todo legal. La cuestión no es esa. La cuestión es que te hacen creer que te lo han prestado. En vez de creado. No te lo han prestado. Te lo han creado. Placa. Eso ha aparecido ahí por tu supuesta vida que vas a tener. Por y tu trabajo, y tu esfuerzo, y tu sudor, y lo que vas a cobrar de ahí sale. En tus nóminas. Entonces, resulta que todos los atascos que hay, por ejemplo, yo vivo en un pueblecito de Madrid que se llama Las Rozas, en la zona antigua, todos... cuando bajo a Madrid a veces bueno, a Madrid no, porque no está lo de las pegatinas estas de los coches, que les ha por poner pegatinas también. Entonces, todos los atascos que hay, más allá de la M40, toda la gente enfadada, es gente que va a trabajar. O sea, vas a sitios de funcionarios,
vas a comercios, vas a todas las experiencias, todas las vivencias de todas las personas. Hay una gran parte de todo eso que esa aspiradora emocional está aspirando tu ilusión y soltándote un chorro de dolor, de miedo, de soberbia, de ira, de prejuicio, de enfermedad, porque esas son los orígenes de las enfermedades, que no me cuenten rollos. Entonces, o sea, todo esto es, o sea, nos están matando. No, es peor. Porque el concepto de matarte es un concepto físico. ¿No? Es peor. Es un concepto ya no solamente te llevan el dinero que tú generas, que tú sudas, que tú creas, porque se crea a cuenta y por cuenta de tu activo. ¿Vale? Ellos son los que el sistema les permite crearlo, pero lo crean con tu sangre, con tu esfuerzo, con tu flujo futuro de caja. Entonces, llegados a este punto, y el motivo que nos trae hoy aquí, que es una sentencia... La sentencia no entra la sentencia se genera desde el derecho positivo. Entonces, sí, se hace la sentencia y dice, aquí un contrato simulado, se anula... Sí, pero a donde quiero ir yo es a que hay una... Estamos hablando de dolor hasta ahora, sí, de impotencia y de dolor. Sí. Vale, quiero darle la vuelta a la tortilla, correcto, porque si no, tampoco hubiéramos venido hoy aquí. Entonces, cambio y, primero, es una salvajada a partir de que la gente vea este podcast y sepa que hay una sentencia judicial que dice: devuelva usted el dinero cobrado y cancele ese documento que tiene ahí que no sirve para nada. Esto a nivel judicial, a nivel bancario, a nivel de jurídico para vosotros. Si esto se difunde, o sea, se puede venir algo de unas magnitudes... Mira, David. Tremendas. Voy a hacer una reflexión. De cara a la gente, sí, me refiero al pueblo. Voy a hacer una reflexión que quiero transmitir a todos aquellos que nos estén viendo. Si salió en todos los telediarios, una reflexión, por ejemplo, que se me ha venido ahora a la mente, salió en todos los telediarios durante varios días, telediarios, en todos los medios de comunicación escritos, en la radio, el divorcio de Rocito, que me perdone, ¿no? No sé, no veo la tele. Yo tampoco hace mucho. Pero es que se me ha venido a la mente. ¿Por qué ellos desconocen esta sentencia? ¿Y quién ha dicho que la desconocen? La genialidad lo desconoce. No, digo los medios, que quién ha dicho que los medios... No, te digo, los medios no la desconocen. Los medios no, y no porque yo lo haya... Porque los medios no la difunden. Porque el máximo accionista de Antena 3 es no sé quién, porque no sé qué, porque no sé cuál, porque no sé cuál. En este punto... Y lo que es más grave, porque Televisión Española o Telemadrid no lo difunden. Y por decir, no me lo estás preguntando, ¿no? No vale. Te lo estoy preguntando. ¿Por qué no lo difunden? Porque esos son medios públicos. ¿Tú has oído alguna vez lo de reírte de rabia? Claro. No me estoy riendo de alegría, ya que lo quede sé. claro. Ya lo sé. Pero sí que todos, todas, todes... voy a soltar una barbaridad. Lo de todos lo he dicho de coña. Podéis tener claro que si
apoyáis, aunque sea muy difícil de entender todos los conceptos, a este podcast, en este en concreto, y se entera toda España, va a arder Troya, ¿o no? Sí, pero tampoco esa es la intención de que arda Troya. No, perdona, la intención es que al César lo que es del César, punto. Y que cada uno sepamos que todos los préstamos que hemos firmado son simulados. ¿Y te parece poco? Todos los préstamos que hemos firmado son nulos. Y todos los préstamos que hemos firmado, el dinero es creado a cuenta y por cuenta de nosotros. ¿Y te parece poco, David? ¿No? Es que tú estás familiarizado con el concepto. Sí. Tú ya lo tienes naturalizado. Pero esto de naturalizado, para la gente, es exactamente igual que cuando en Estados Unidos digan que sí, señores, que hay 64 razas de extraterrestres, y va a decir, Vale, tranquilo, que hay muchos buenos, son la mayoría, pero ¿me explico? Sí. Entonces, les va a sonar igual. O sea, tú tienes naturalizado esto, pero la gente le suena a chino, mandarino, a extraterrestre, a lo que tú quieras, no sé, como tú quieras. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Por eso, para mí es tan importante, no es bajarlo a tierra, que está bajado a tierra, sino intentar hacerlo cuanto más didáctico, mejor. Voy a, por tiempo, voy a ver las preguntas. Bueno, si me quieres seguir comentando algo. Así, desde el momento de la primera sentencia favorable al afectado, ¿se dejaría de pagar la hipoteca o se sigue pagando si el banco recurre hasta que se solucione? Es decir, lo que quedan de preguntas van enfocadas a si yo he dejado de pagar la hipoteca, ¿eso puede afectar a la sentencia judicial? ¿En qué momento está...? Hay que tener muchísima responsabilidad, porque yo me atreví a hacer eso durante 2 años y un día se presentó ¿cómo se llaman los que hacen las cosas para los abogados en los juzgados? El procurador. El procurador de la entidad financiera y me dijo, toma, campeón, que dentro de 4 días... Y ahí me echaron un capote, que luego pude gestionarlo, pero que estuve a punto de irme de mi casa. Esto fue el año pasado, Sí. O sea, te quiero decir. Entonces, hay que tener mucha responsabilidad con lo que se dice en este aspecto, porque hay gente muy ignorante que habla muy alegremente, pero sí me gustaría saber tu opinión de, oye, es que yo no la puedo pagar, ¿qué esperanzas hay en base a esta sentencia de gente? Y luego, respecto a toda la gente que quiere, que se está enterando de esto y que está diciendo, oye, ¿qué tal? Hablamos un poco de eso, de esas esperanzas, tema del pago. Mira, yo aquí pretendo diferenciar. Vamos a diferenciar 2 situaciones muy, muy claras. Una situación en donde yo estoy pagando la hipoteca difícilmente, me estoy privando muchos días de comer para pagar la hipoteca, o ya directamente me he quedado en el paro y ya este mes que viene no voy a poder pagarla y demás, con lo cual son situaciones de urgencia. En esas situaciones de urgencia, esta solución es de urgencia, ¿de acuerdo? Con lo cual es que no tengo alternativa, ya voy a dejar de pagarla, o tengo que dejar de pagarla ya el mes que viene porque ya no puedo, ya no doy más de mí, ya no puedo sacar más de mí y ya no voy a poder pagarla por las circunstancias que sean. Porque han cambiado, entonces no voy a poder. Y que hay muchísima gente en esa posición. Entonces, en esa posición es en donde yo animo a que sea inmediato. O he dejado de pagar 3 meses, o ya llevo 4 meses. ¿Que sea inmediato el qué? El que tomen esta iniciativa. ¿La iniciativa de dejar de pagarla? No, de anular ese contrato que ya no estás pagando. Vale, que tomen la iniciativa jurídica. Jurídica. ¿Por qué? Porque ya no estás pagando. Ya te estás colocando en una posición que en teoría va a haber una ejecución hipotecaria, que es tu caso, que contabas, ¿no? Entonces, lo que se trata es de adelantarnos a la ejecución hipotecaria y tomar esta acción. Tomar esta acción significa que vas a tomar la iniciativa
y vamos a lucharlo en el juzgado y no van a poder presentar una ejecución hipotecaria hasta que este procedimiento tenga su sentencia, sea dentro de 1 año, sea dentro de 2 o sea dentro de 5 en el Tribunal Supremo. Eso te iba a preguntar, que cuánto tiempo hasta... Depende del juzgado donde esté, depende de muchas circunstancias que no podemos saber, ¿vale? Podemos irnos... Entonces, y en ese intervalo de tiempo que tú ya has presentado esta demanda, no te van a poder echar de tu casa, de la cual ya no estás pagando, o que llevas 1 año sin pagar, o que ya el mes que viene no vas a poder pagar. Y esa es la situación. Es una situación de emergencia, porque estas demandas a día de hoy llevan muchísimo riesgo. Es cierto que cada día que pase las opciones van increciendo, que dirían a favor de los perjudicados. De los perjudicados, de los prestatarios, supuestos prestatarios. Y esta posición es la de solucionar o por lo menos tomar una iniciativa, ya decir al banco, aquí estoy yo. Ahora el que va a tomar la iniciativa soy yo. ¿Vale? Esa es una situación. Y hay otra segunda situación en la cual están aquellos que han pagado la hipoteca, aquellos que no tienen problema para pagarla. O hay 3 situaciones. La segunda sería aquellos que ya han pagado la hipoteca y que dicen, yo no tengo nada que perder. Pero a mí estos han abusado de mí, me han esclavizado durante 30 años o para pagar el coche durante 8 años, que me he visto así para pagar las cuotas de todos los meses de 400 euros o 500 euros del coche, que me he visto para pagar todo esto y al final ya lo he conseguido, ya lo he pagado y ahora me entero, conche, que el dinero era mío y que era yo quien había generado ese dinero y que ese dinero no me lo prestaron sino que lo crearon. Y que yo les he devuelto el doble de lo que me prestaron, con todo el esfuerzo mío, de mi familia. Pues esa es la segunda situación. Decir, pues a lo mejor me apetece tomarme la revancha, ir a por ellos. No tengo nada que perder. Mi casa está aquí. Lo que tengo que perder son unas costas judiciales que ya hacemos porque sean más que módicas. ¿Por qué? Porque el procedimiento que hay que hacer es un procedimiento de cuantía indeterminada. Bueno, esa es la segunda situación. Y la tercera situación es aquellos que la pagan sin ningún problema, que no tienen ningún problema, en los que es una decisión pura y meramente volitiva. Es decir, yo no voy a dejar de pagar mi hipoteca y tengo perfectamente capacidad para pagar mi hipoteca, mi préstamo hipotecario, o mi préstamo del coche, o lo que sea. Pero, oye, a lo mejor, ¿y si sale bien? Y me tienen que devolver todo lo que he pagado y lo que me queda de pagar, estos 12 años que me queda de pagar, me quito del registro la anotación de que hay una hipoteca que grava mi vivienda y demás. Y dice, me voy a poner el sombrero de la libertad, a ver cómo se siente uno con un poco de poder. Pues, pero hay que sepa que ahí no tienen necesidad de este procedimiento, es algo volitivo. Bueno. Valoro si me compensa o no me compensa. A unos les gusta irse de vacaciones al Caribe, a otros les gusta ponerse el sombrero de poder y decir, todo lo que yo he escudado para esto, ahora me apetece a mí también. Pues esas son las 3 situaciones. Hay una situación de emergencia, que es donde yo sí que digo que esta acción es más inmediata y más aconsejable. ¿Por qué? Porque va a paralizar la posible ejecución hipotecaria y que ya no voy a poder pagar, o llevo ya 6 meses sin pagar. Entonces, esa es la situación 1. La situación 2 es de aquello que ya ha pagado el préstamo, ya ha pagado todo y dice, pues a lo mejor es la mía, a modo un poquito más de, si me permites la palabra, David, a modo de revancha y de justicia. Claro. A modo de revancha y justicia. Mira, me has esclavizado y me has sacado hasta la última gota de mi sangre, pero a lo mejor me voy a tomar mi revancha, mi justa revancha. Claro, no es nada personal, revancha. Es con la entidad. Y la tercera situación es aquellos donde están a día pagando y que no tienen problemas para pagar y que es una cuestión volitiva. Uh-huh. ¿Qué esperanzas hay de
que progresen a partir de que ha salido esta sentencia? ¿Qué esperanzas hay cuando alguien se ponga...? No es fácil, o sea, no es fácil porque muy las entidades van a luchar. Está claro. Y estamos luchando contra el poder fáctico más importante que hay. Es el que domina ¿Pero cómo todo. se ve el horizonte? Pero no es fácil, pero es que cada día vamos con la demanda mejor. Ya diremos qué documentación nos tienen que dar obligatoriamente en el banco si no la pedimos en el juzgado, con lo cual esa documentación ya va a ir en la propia demanda. Nuestra demanda ha evolucionado desde el año 2020, finales de 2022 a día de hoy, imagina, ha evolucionado. Las perspectivas no son fáciles y la lógica dicen que la banca gana siempre, pero cada día que pasa también esa chica se puso en mis manos y lo lógico es que la banca ganara. Y esa chica, bueno... La banca no ganó. La banca no ganó. Y cada día que pase, y va a haber más sentencias, espero, de aquellos que estamos pendientes, que van a seguir. Yo tengo ese pálpito. Hasta donde yo conozco, antes ni siquiera admitían a trámite... Después empezaron a admitir a trámite... No, siempre admitían a trámite. No admitían la prueba. Ah, vale. Bueno, pero si no admiten Pero la prueba... ahora ya últimamente, lo que estamos haciendo ya los jueces, claro, ya no se ven una tesitura de cómo no voy a admitir la prueba con esa sentencia que hay aquí. Ha habido algunos hace un tiempo que admitieron la prueba y después hicieron una sentencia horrible porque admitieron la prueba, porque no se atrevieron a dar la razón. Qué fuerte, ¿no? Sí, sí. Sí. Madre mía, o sea, qué fuerte. Y ahora vendrían como las preguntas del millón. ¿Puede realizar, te las hago todas seguidas, ¿puede realizar el proceso un particular o necesita respaldo jurídico que tramite para tramitar la demanda? ¿Qué documentos se necesitan para demandar al banco? Uno por uno. O sea, para que nos expliques uno por uno y de manera específica qué documentos se necesitan, qué pasos hay que seguir. O sea, me imagino que paso a paso, con todo lujo de detalles para llevar la demanda jurídica al éxito. ¿Qué costes económicos y emocionales tiene el proceso de demandar al banco? ¿Qué posibilidades reales ves de que se mantenga la sentencia favorable al afectado? Si miles de personas hicieran demandas similares, ¿podría generar esto una presión suficiente para acelerar el cambio en el sistema financiero? ¿Estamos en un momento histórico donde el sistema financiero podría transformarse de verdad? Y más allá de ganar o de perder este caso, ¿qué es lo más importante que la gente debe entender y hacer ahora para co-crear una nueva realidad económica más justa y consciente? Vaya tela. Quiero empezar diciendo dos cuestiones. Si quieres ver el podcast completo, pincha en el link que te lleva a nuestra página mentoriadelhogar.com, ya que es un tema delicado y hemos creado un sistema mediante el cual evitamos que colapse Salinero Abogados, ya que mañana podrían tener cientos de miles de solicitudes y de demandas y esto perjudicaría a todos. Así que cuanto antes entres en mentoriadelhogar.com, antes avanzas. Muchísimas gracias, David, gracias. De todo corazón. Gracias. Ha sido un honor y un placer de verdad. El placer es mío. Es que ni te lo imaginas. Gracias. Gente bonita, ya sabéis lo que podéis hacer. Suscribiros, compartir, poner vuestros comentarios, que ardan las redes y que toda España se entere de esta realidad. Muchísimas gracias. Gracias, David. Gracias a ti. Gracias a todos.